A todos nos ha pasado. Estás viendo un anime de lo más tranquilo, te gusta cómo va la historia, los poderes se ven bien, y de repente, de un momento a otro, todo cambia. Todo, de repente la historia toma un giro radical que la hace muy distinta, y tú quedas como que, ¿y de dónde salió esto? Y no es la primera vez que más de uno de los espectadores se habrá encontrado con la rara idea de que cambiaron la historia de un momento para otro. Es como que el escritor cambió completamente. Y la verdad sea dicha, eso fue exactamente lo que pasó. Ahora, ¿por qué pasa esto? Es lo que voy a analizar en este video. En este video voy a hablar de los endings originales en los animes. Y por endings no me refiero a las canciones, sino al final que se le da a la historia. Y por qué suele ser tan radicalmente diferente, suele tener una baja de calidad evidente y por qué deja desconcertados a los espectadores. Los medios de entretenimiento no son extraños a los finales malos. Pero si bien la televisión tradicional y las series americanas pueden decir que tienen muchos equipos de escritores y pasan por tantas temporadas que es difícil mantener una consistencia, el anime se siente distinto, o por lo menos para mí lo era. Se sentía que tenía una mano que guiaba la historia. Era un autor diciendo qué era lo que pensaba. Claro, hoy en día sabemos que es un equipo completo, pero igual era bastante raro cuando tú estabas emocionado por cómo iba a concluir una historia y de repente sale algo completamente extraño, algo que no tiene sentido, algo que nunca se había establecido en todos los capítulos previos. Y esto tiene una explicación muy sencilla, es porque eso que estás viendo no es la historia original escrita por el mangaka. En este caso vamos a hablar de los animes que tienen una base específica en el manga. La mayoría de la gente no sabe esto, pero en Japón el manga es un medio mucho más legítimo, mucho más popular que el anime per se. Es decir, aquí vemos de forma distinta la legitimidad de ciertos medios. Por ejemplo, el cómic siempre se ha visto como un medio de segunda o de tercera. Es decir, aunque a pesar de que el cómic puede ser muy bueno, sigue siendo un cómic, es como un medio muy menor. En cambio en Japón la cosa es al revés. Los mangas son mucho más populares y los animes son grandes, pero sirven como vehículos publicitarios para el manga. Entonces, cuando un manga se hace popular, este inevitablemente recibe una adaptación de anime. ¿Qué pasa con las adaptaciones de anime? Mucha gente no sabe que estas se hacen por comisión y se hacen colaborando con múltiples compañías, con múltiples ejecutivos, equipos publicitarios, equipos editoriales, que juntan capital y le contratan a un estudio de animación para hacer ciertas temporadas. ¿Qué pasa con esto? El anime y el manga están estableciéndose de forma concurrente, es decir, ambos ocurren al mismo tiempo. Esto se explica, por ejemplo, en el anime de Gintama, que si bien el anime se está produciendo, el manga también está. Entonces no da tiempo porque el manga se publica semanalmente igual que el anime, pero un episodio de anime, usualmente de 22 minutos, comprende 2 capítulos y medio de un manga. Y para cualquiera que es bueno en las matemáticas, se dará cuenta que 2 capítulos y medio a 1 significa que tarde o temprano, aunque el manga haya empezado 1, 2, 5 o hasta 10 años antes, el anime va a llegar más rápido al punto donde está el manga actualmente. Eso deja al equipo de producción con un gran problema: ¿cómo terminamos la historia? Ojo, algunas veces no quieren terminar. Este es el caso del relleno, del cual hablaremos en otro momento. Pero en este caso vamos a hablar de los endings originales. Es decir, cuando el equipo de producción tiene que terminar la serie porque no hay más dinero, pero el final no está escrito por el mangaka. Y el mangaka tampoco está obligado a revelar el final de su obra porque su manga sigue en publicación. Entonces el staff de producción de anime tiene que inventarse un ending original. Pero para esto vamos a ver ciertos ejemplos. Soul Eater. Soul Eater es uno de esos animes que yo vi a propósito porque me llamó mucho la atención su estilo artístico, su música, su premisa. Claro, es un shonen como cualquier otro, pero sí tiene un estilo muy original. Y durante toda la serie se hila una trama bastante interesante que balancea la comedia, el horror y los dramas shonen normales, lo cual iba bastante bien, hasta que llega el punto de la historia donde toca matar a la muerte. Irónicamente en la serie esto pasa, pero ahí es donde se difiere bastante el manga del anime. En ese momento el manga todavía se estaba publicando, entonces en el anime decidieron no matar a la muerte, pero sí deshabilitarlo. Y luego de ese evento dentro de la trama puedes ver que el tono de la serie cambia completamente. El sistema de poder no es igual, se inventan poderes nuevos que no tienen sentido, los personajes cambian y todo llega al punto donde, a pesar de que el villano, el Kishin, era muy interesante,
La pelea final es una sacada de culo total. Es una locura sacada a la quinta hora. Maka de repente desarrolla poderes de arma porque su papá era un arma y le salen un poco de hoces. Y le gana con el poder de la esperanza o de la amistad. Algo así, que decía que estaba dentro de todos, como la locura. Y ese es el final de la serie. Es un final muy muy malo, que no construye nada y que deja la mitología del mundo como por la mitad. Tú puedes sentir el corte bastante duro cuando te das cuenta de que esto no es así. Eso se debió a que lamentablemente, a pesar de que el estudio era muy bueno, el estudio Bones, un escritor con las manos atadas no puede hacer mucho en estas situaciones y tienden a inventarse cosas bastante ridículas, cosa que se vio en este final. Pero esto no es una tendencia nueva en el mundo del anime. Desde animes clásicos hasta modernos, esto ha pasado durante muchas épocas. Por ejemplo, Trigun era un show interesante de comedia y drama, donde el personaje de Bash Estampida iba de pueblo en pueblo resolviendo sus problemas mientras tratabas de dilucidar el misterioso pasado. Pero para cualquiera que vio la serie sabe que sus últimos 4 o 5 episodios son extremadamente bizarros. Cambian el tono de un western a un drama espacial y con poderes, y aparece el hermano de Bash, Knife, y hay un dilema de la lucha entre la validez de la vida o preservarla o destruirla. Y Bash siempre había sido un pacifista, pero resuelve la trama de forma extraña, no matando a su hermano. Y esta idea de los poderes y de las explosiones, a pesar de que se había desarrollado durante la serie, salió como de la nada a lo último. Pues es como la serie acaba porque tiene que acabar, no porque era lo natural. Y ya se habían cumplido los 24 episodios, cosa que no permite cerrar las tramas que tenía, como el romance que tenía, o el legado de Bash, o qué era lo que iba a pasar adelante con el mundo, sino que se siente que hay un cambio fuerte en el tono de la serie que la desvía mucho del sentido original que tenía, que eran estas aventuras western de tiroteos y del viejo oeste futurista del mundo distópico de Bash. Otros ejemplos podemos verlo en animes más maduros. Por ejemplo, Hellsing en su primera adaptación es bastante bizarro y los fans criticaron mucho el hecho de que casi no tiene nada del anime, o del anime no tiene casi nada del manga original. Es decir, creo que son los 2 primeros capítulos y después se va por una historia completamente random, completamente rara. El anime no es muy bueno, obviamente, gracias a Dios que esto no destruyó la marca completamente, sino que luego saldría Hellsing Ultimate, pero de eso vamos a hablar más adelante, cómo los finales malos terminan matando una obra. Otra obra que también sufrió de este problema fue Claymore. Claymore es un manga seinen excelente, pero su adaptación anime, a pesar de que tiene puntos de calidad, tiene un cierre muy apresurado, donde el villano final es destruido de una forma bastante ridícula, prácticamente todavía estando en los primeros arcos de la historia. Priscilla en este caso. Pero es algo que vemos con el anime, que tiene que recortar los arcos de los personajes, no puede expandir la mitología del mundo y simplemente tiene que acabar porque se acabó el dinero. No es porque este final tenga sentido, sino porque literalmente nos acabamos sin dinero y este personaje es el villano, se acabó la cosa porque nos vemos en el siguiente. Y básicamente le deja al espectador un mal sabor de boca si eres una de esas personas que solo ve el anime, porque te vas a decepcionar bastante. Ahora, si tienes el tiempo o el gusto, puedes trasladarte al manga, donde verás una historia mucho más desarrollada, unos personajes mucho más evolucionados y una mitología del mundo bastante mejor explicada, que incluso para el que sabe cómo es todo, se daría cuenta de que Claymore inspiró otras obras, como por ejemplo Attack on Titan. Pero eso es tema para otro video. Ahora, el padre de los finales originales del anime, un anime legendario, puesto como el número 1 en My Anime List. Full Metal Alchemist sí es cierto que es una de las mejores obras de manga jamás escritas. Tiene una trama concisa, unos personajes súper interesantes, una mecánica de poder única que presenta la idea de la equivalencia de los poderes y de cómo esta tiene una componente moral que hay que tratar de dilucidar para poder tener más poder. Es algo bastante complejo, maneja ideas de la alquimia, de la divinidad, del misticismo, el gnosticismo. En general, es una serie muy buena. Así que cualquiera que estaba viendo Full Metal Alchemist 2003 se preparaba para algo increíble. Decía, estamos peleando contra los 7 pecados capitales, vamos a conseguir la piedra filosofal. La historia iba con todo para algo bueno. Y de repente todo cambia.
como por el capítulo 40 y tanto, ya tú te das cuenta de que hay ciertas cosas que no cuadran. Como por el hecho de que uno de los pecados Gula creo que es retratado por la mamá. Cosa que salió algo muy bizarro y que no cierra muy bien el arco de los personajes de Edward y de Alphonse. También vemos cambios en el manejo del Führer, de los demás pecados capitales, envidia, ira. Todos empiezan como a actuar raro, pues. Y tú te das cuenta de que hay algo que la serie no está cuadrando completamente. Y lo que estás viendo tiene sentido, especialmente cuando ves que el personaje original que pasó al principio, la chica que incluyen, que tú te das cuenta de que la historia empieza a tener un giro bastante extraño. Tanto que termina con esa escena rara del baile, de ella estando poseída. Y tú dices, wow, ¿qué le pasó a esta serie? Esta serie venía con una calidad increíble y de repente, no sé, pues, pareciera que cambié de canal, pareciera que me están jugando una broma. Tú creerías que es un tipo de chiste o es una escena de un sueño, pero no, esto es lo que te presentan como el final de la historia. Y bueno, ni hablar de para dónde va. La historia se gira a un punto muy bizarro donde se abre un portal y el portal de la puerta del conocimiento es en realidad un portal para el mundo real donde Edward queda atrapado del otro lado, entonces Alphonse queda de este lado, entonces claro, vamos a la película de Shambhala, creo que es que se llama la película, donde después de años queda como un final abierto, entonces ellos tienen que reencontrarse la película. Claro, la película, la animación no se le puede quitar que no es buena, sí, pero en términos de trama es algo tan sin sentido, es decir, porque la serie había construido la mitología de un mundo, de la alquimia, de un, vamos a decir así, un símil de una Alemania, de un mundo fantástico que está pegada a un Medio Oriente y luego a Asia. Y claro, cuando tú ves Brotherhood te das cuenta de que sí exploran esta idea a cabalidad. Pero de repente la serie de 2003 salta el tiburón y te das cuenta de que de repente no, es el mundo real y la alquimia de este mundo saca energía del mundo real y en el mundo real no hay alquimia, pero Alphonse está buscando una forma de volver junto con Edward. No cierra para nada bien la historia. Y lamentablemente esto paralizó la marca durante mucho tiempo hasta que por fin terminó el manga y gracias a Dios la calidad del manga fue tan buena que permitió que se hiciera otra adaptación que es Fullmetal Alchemist Brotherhood, donde sí se le da un merecido final y donde sí se explora al villano de padre, de qué es lo que significa, qué es lo que era, cuál era su significancia con su conexión con la verdad o Dios, como quieras llamarlo. Y claro, permite una reunión álgida de todos los personajes para derrotarlo. El romance de Edward concluye de una forma muy emotiva. Su reunión con su hermano también concluye de forma emotiva. Ata todos los cabos de la serie de forma adecuada. Pero es porque esta sí está basada en el manga completamente. Pero bueno, para casos desafortunados hay otra franquicia que no tuvo tanta suerte. Tokyo Ghoul es uno de esos mangas seinen que lamentablemente tienes que leerte porque sus adaptaciones de anime no le llegan ni siquiera a la suela. Claro, muchos me argumentarán que la primera temporada del anime es buena, por lo cual yo estaría de acuerdo porque está prácticamente calcada a pie del manga, solo que con buena animación, un opening bastante icónico y diseños de personajes, diseños de producción muy respetables. Ahora bien, ¿qué pasa? Justo cuando llega un punto álgido de la historia donde el personaje de Kaneki evoluciona y se vuelve un personaje mucho más interesante, desarrolla una espina dorsal, el hecho de la tortura de Jason lo transforma psicológicamente. Aquí es cuando el anime y el manga difieren mucho. Luego del anime vino una segunda temporada llamada Tokyo Ghoul Route A, que bueno, solo he de resumir en pocas palabras como una traición total a todo lo que representaba la marca, con decisiones abyectamente ridículas en cada uno de sus momentos. Básicamente tergiversa el punto de la historia y lo retrata de una forma que para mí es contraria a donde iba en realidad la historia original. Tanto que al final de Route A matan al mejor amigo de Kaneki, cosa que no tiene ningún sentido porque todos los hechos del manga posteriores a esto, en la conexión con el mundo humano, el desarrollo de las medicinas para los ghouls, el gran proyecto de la paz humano-ghoul está fundamentado en el personaje del amigo de Kaneki, pero este anime decide matarlo. Entonces, nada de lo que pasa posteriormente en el manga puede funcionar.
El hecho de que Kaneki no se vuelva completamente un monstruo no puede funcionar, porque este anime decidió matarlo, porque era la única forma de acabar. Y por si fuera poco, no solo hicieron ese mal final en Route A, que puso a la franquicia prácticamente en un estado de suspensión animada, sino que después sacaron un anime de Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul Re, que es el manga secuela de Tokyo Ghoul, pero es básicamente una continuación. Lamentablemente no hay forma de iniciar Tokyo Ghoul Re que tenga sentido habiendo matado al amigo de Kaneki. O bueno, tienen que hacer tergiversaciones o ignorar el anime previo para que funcione. Lamentablemente este otro intento de anime tampoco pegó con el público, no fue popular y prontamente fue cancelado. Así que bueno, lamentablemente Tokyo Ghoul es una de esas franquicias que nunca llegó a nada. Ojo, pero no es la única. Tenemos el caso también de Deadman Wonderland, otro anime bastante interesante que tenía la premisa de tener a un personaje encerrado en una prisión y donde era experimentado para tener poderes sanguíneos. Es un anime que vale la pena ver hasta su 13º capítulo. De nuevo, la carencia de popularidad, a pesar de los decentes valores de producción, hicieron que esta serie tuviera que tener un final abrupto. Pero ni siquiera es que es un final abrupto, es un final en el sentido más literal de la palabra. La serie acaba porque acaba, en medio de un arco, en medio de todo, con una escena de flashback, con una musiquita de fondo, y la serie acaba. En una cornisa, la escena final, y nada de esto de lo que sucede tiene sentido. Es básicamente, se les acabó el dinero. Es uno de esos finales donde tú te das cuenta, más que los otros, que ni siquiera fue que pudieron contratar a unos escritores de relleno, sino que simplemente, hey, 13 capítulos, se acabó. No hay dinero, se acabó. Jódete. Así que bueno, al que le interesó la premisa, tuvo que lamentablemente calarse la idea de que el anime tiene un final muy muy malo por lo cortante que es. Así que no hay otra opción que ir al manga para tratar de obtener una resolución a la historia, a los personajes, a qué fue lo que pasó con el proyecto de la prisión y todos estos misterios que había planteado la serie. Bueno, vas a tener que buscarlo en el manga, porque la industria del anime tiene este problema donde las comisiones de producción tienen demasiada influencia en cómo se produce el anime. Entonces los proyectos viven o mueren por ratings, por decisiones de marketing, por ventas de juguetes o por ventas o subidas o bajadas de la revista Shonen Jump, por ejemplo. O si alguno de los ejecutivos de la serie decide que ya no es viable. Entonces tu anime favorito podría simplemente desaparecer de un momento a otro si así lo decide la comisión. Pero no todos los casos son inevitablemente trágicos. También vemos animes que tuvieron finales originales que, digamos, no son buenos, son simplemente mediocres o que viven mucho de la nostalgia. Y en esta categoría yo pondría a Shaman King, cuando Io se fusiona con la Midamaru y se vuelve la Midamaru gigante. Sí, es un momento muy emotivo, pero para cualquiera que haya leído lo que de verdad pasó, palidece en comparación. Y no tiene mucho sentido porque interrumpe el arco de la guerra de los espíritus y del gran espíritu, etcétera, etcétera, cosas que ya hemos hablado anteriormente. No cierra los arcos de personaje, destruye la mitología del mundo, se va para un lado donde la historia no iba, etcétera, etcétera. Pero tiene cierto factor nostálgico porque al menos la serie de Shaman King terminó. No hablaré de la próxima serie de Shaman King porque no la he visto. No sé cómo terminará esa. Y bueno, el final de los finales de los finales. Dragon Ball Z. Para nadie es un misterio que para este punto de la historia, luego del arco de Majin Buu, Akira Toriyama estaba súper harto de escribir y de dibujar. Tanto que Dragon Ball Z no termina, o no tiene un final, como diríamos, tradicional, donde la serie acaba, donde los personajes cierran sus arcos. Simplemente el manga se detuvo de publicar, para mí. Y claro, en el anime intentan hacer un final volviendo al origen de la serie con el torneo de las artes marciales y el hecho de que Buu revive como Up y que ahora Goku peleará con él en forma más amistosa y se acabó la cosa. Y bueno, sí, vamos a decir, termina de cierta forma, vamos a decirlo así, amable, completista, lo que el espectador podía necesitar, pero no es un buen final que digamos. De hecho, todavía soy de los que cree que el final perfecto para la serie hubiera sido la saga de Cell, con Goku muerto y Gohan continuando hacia otras aventuras, quizá en un manga secuela. Pero bueno, ya eso es argumentación para otro día. Y bueno, aquí no hablaremos del final de GT, no hablaremos de eso. Cualquiera que quiera sufrir viendo eso es bienvenido a hacerlo. Bueno, pero ahora es tu turno. ¿Qué te han parecido los finales originales de los animes?
nunca se comparan con el manga. ¿Qué otro te dejó a ti traumado donde pensabas que se habían vuelto locos los escritores de la serie? Déjamelo saber en los comentarios y gracias por ver mi video. Los vemos en la próxima.